Bueno, y para hoy jueves 6 de abril, luna llena de abril, qué lindo, ¿no? Encontrarnos en este momento maravilloso, también un jueves, que es jueves en el Oriente no es un día menor, sino que es un día maravilloso donde mucha gente cuenta el cuento de Muskil Guyá, que es el cuento del disipador de todas las dificultades. Algún día se los contaré, pero mientras tanto, bueno, estamos acá compartiendo este jueves. eh, desde Lima, Perú, para seguir juntos a pesar de la distancia. Con lo cual, a mí me encanta esto que esté pasando porque si hay algo maravilloso que encontré en el curso de milagros es que dicen que es un viaje sin distancia. Y es lo que nos está pasando ahora, por ejemplo. Estamos teniendo un encuentro a través de un viaje sin distancia y haciéndolo absolutamente cierto. Así que bueno, para hoy, para el encuentro de hoy, y ya en esta nueva onda que estamos arrancando de hacerlo menos literal y más práctico, estas lecciones, estos encuentros del cuarto año, del libro de Ken Wapnick y Jesús, bueno, eh, en el capítulo 2 el significado del perdón, algo que es, bueno, que tiene que ser, tenemos un ABC, ¿no? Y dentro de ese ABC estaban las lecciones que nos dio, que veníamos leyendo de Cindy Lora. Y ahora, bueno, vamos a agarrar esto que son el perdón, el proceso del perdón en tres pasos, que vendría a ser como yo diría más el A dentro del ABC del curso de milagros, ¿no? Es algo que no podemos dejar de hacerlo. Es la llave para cualquier situación que nos está pasando. Es la, la manera además más extraordinaria de podernos conectar con el Espíritu Santo en los momentos más difíciles para encontrar una solución y también un ejercicio maravilloso para que, aunque no hubieran problemas, podemos usarlo para ir mejorando cada vez más nuestra conexión con el Espíritu Santo, que no es otra cosa que más que acercarnos el camino a casa. Así que bueno, del proceso del perdón en tres pasos, si quieren pueden anotarlo, por suerte, gracias a Lulita, esto lo grabamos, así que queda como una lección para no olvidar y tener la mano, y eh, leerla o practicarla. Practíquenla, yo les recomiendo ahora que queda grabada, practíquenla, por favor, porque es una de las más extraordinarias herramientas a pesar de las lecciones, ¿no? Que hay en el libro de las lecciones. Eh, y es así. El proceso del perdón consiste esencialmente en tres pasos que nos conducen desde nuestros egos de regreso a Dios. Primero, el primero implica el reconocimiento de que aquello que hemos atacado y juzgado en contra de otra persona es en efecto lo que hemos condenado en nosotros mismos. Este es el primer paso en la reversión del proceso de proyección y en el deshacimiento de sus efectos. Mientras afirmemos que el problema no radica en nosotros, sino en alguien más, nuestra atención se habrá desviado exitosamente de la fuente del problema. El ego fija nuestra atención lejos de la culpa, y al convencernos de que la misma no está dentro de nosotros, dedicamos nuestro empeño a corregir el problema desde donde no está. Toda proyección tiene esto como propósito, ser una distracción o una cortina de humo, de modo que jamás miremos interiormente donde verdaderamente radica el problema. Así pues, el curso nos enseña que el dictamen del ego es: busca, pero no halles. Un día nos vamos a dedicar a hablar solamente de esto, que es extraordinariamente maravilloso. Todo lo que representa buscar y no hallar. Y que el ego te enseña, te dice y trata de que practiques sábado, domingo y lunes
mañana, tarde y noche. Busca, pero no halles, que está en el libro de texto, en el capítulo 12, en la sección cuarta. Continúa el primer paso o de los tres pasos del perdón. Si pensamos que los gránulos de café en el tarro de la reclusión especial, perdón, si pensamos que los gránulos de café en el tarro de la relación especial representan la creencia en nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra culpa, el propósito del ego es evitar a toda costa que nos acerquemos a ellos, o confrontamos, como hemos visto, el terror del olvido y de la nada, o de lo contrario, nos enfrentamos al espectro de un Dios iracundo que nos espera para aniquilarnos. Así, al negar la culpa, esperamos escapar mágicamente de la ansiedad que engendra lo que el ego no nos revela. Por supuesto, es que más allá de la culpa, permanece el Dios que siempre está con nosotros y cuya amorosa presencia desvanece al mundo de terror del ego, el cual se fundamenta en la separación de Dios. Este amor es la prueba de que las premisas del ego están equivocadas. El ego, por consiguiente, siempre procura evitar que nos acerquemos a nuestra culpa y ofrece muchas tentaciones, tanto en formas positivas como negativas. Esto es increíble y es cierto. El ego, por consiguiente, siempre procura evitar que nos acerquemos a nuestra culpa y ofrece muchas tentaciones, tanto en forma positivas como negativas, para distraernos de modo que no nos acerquemos mucho. Al seguir la orientación del ego, continuamente buscamos tapas para el tarro, y estas búsquedas constituyen los distintos problemas y compromisos, tanto grandes como pequeños, que sirven para apartarnos del problema fundamental de deshacer la desaparición y retornar a Dios. El curso explica en detalles esta táctica del ego. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Esta es la situación en la que te encuentras ahora. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Mas toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por tanto de no permitir que se resuelva. Esto está en el libro de las lecciones, en la lección 79. Y continúa Warnick. Como un aspecto prominente de los intentos de distracción del ego, surge el pasado, por lo cual un elemento esencial del perdón tiene que ser el desprenderte del pasado, perdonar y olvidar. El ego se aferra tenazmente a los errores del pasado y los utiliza en contra de la persona atacada al tiempo que le dice, jamás te permitiré olvidar lo que me hiciste. Que tu pecado permanezca para siempre ante tus ojos como un testigo maldito de tu culpa. Al ver únicamente los pecados del pasado, el ego ignora la realidad presente de la persona donde Dios se manifiesta. Al ver, repito, únicamente los pecados del pasado, el ego ignora la realidad presente de la persona donde Dios se manifiesta. Es
Imposible perdonar y no olvidar. Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Tampoco pueden coexistir el perdón y la culpa. Si el perdón ha de ser real, el pasado del otro debe olvidarse. Son hacer caso a las aparentes justificaciones para ello. El aferrarse a lo que ha pasado solo puede ser una defensa que está en función y ahora en contra de la paz y del amor, pero que tiene que permanecer oculta en las oscuras sombras del pasado. Agárrense. El primer paso, por lo tanto, cuestiona la realidad de la cortina de humo, de modo que nos demos cuenta de que el problema no está en otro lugar. La culpa es nuestra. Reconocemos que no es el otro quien necesita cambiar, sino nosotros. En este paso decimos, el problema que veo yo lo fabriqué. No tiene más realidad que mi creencia en él. Es mi interpretación lo que ha causado la pérdida de mi paz, por lo que es mi interpretación lo que tiene que cambiar. Y repito, en este paso decimos, el problema que veo, yo lo fabriqué. No tiene más realidad que mi creencia en él. Es mi interpretación lo que ha causado la pérdida de mi paz, por lo que es mi interpretación lo que tiene que cambiar. Si bien este paso no resuelve el problema de nuestra culpa, al menos nos acerca más a su solución, al insistir en que el problema radica en el exterior, así como su solución, cumplimos el propósito del ego de separar el problema de la respuesta de Dios. El Espíritu Santo, a quien Él ubicó en nuestra mente para que corrija, precisamente para que corrija el pensamiento erróneo de la separación. Al revocar nuestra creencia en la proyección, hemos dado el primer paso hacia el consentimiento de que Dios nos hable desde nuestro interior, donde Él habita. A veces vemos funcionar este proceso en nuestros sueños, como en el ejemplo siguiente, donde un sueño del ego ocultaba el mensaje del Espíritu Santo. Un hombre soñó que había vuelto a la universidad y que tomaba un curso en el cual estaba a punto de fracasar. El sueño concluyó cuando una señora mayor, muy severa, le informaba que él estaba demasiado retrasado en su trabajo. No le quedaba otro recurso sino que se diera de baja de la escuela. El sueño no le ofrecía solución alguna y el hombre despertó paralizado por el terror. Se sugirió que tal vez hubiese una salida del problema del sueño. De hecho, tal vez hubiese otro sueño después de este que le mostrase una solución. A pesar de su miedo y del avasallador sentido del fracaso, le prestó atención a la idea y comenzó a meditar. Y a tratar de dejar a un lado toda la manera de su ego de mirar la situación. Al poco rato, cayó en un sueño crepuscular en el cual soñó con una segunda mujer, más bondadosa y comprensiva que la primera, quien le presentó una forma viable para que él cumpliese con los requisitos del curso y que procediera a terminar su educación. Al retirar la inversión en el sueño del ego, se abrió la posibilidad de recibir el sueño del Espíritu Santo. Esta vez despertó sintiéndose en paz, confiado en sí mismo una vez más. Otro ejemplo del uso de la distracción del ego se relaciona con un hombre que estaba a punto de entrar a la oficina de su analista. Por razones que él desconocía totalmente, se quitó los zapatos, puesto que los pies a menudo se consideran en el psicoanálisis como símbolos sexuales importantes. Él
y su analista pasaron mucho rato tratando de entender el significado de su acción. Parecía no haber explicación para ello, y no fue hasta mucho más tarde que la analista se dio cuenta de que su paciente se había valido inconscientemente del incidente de los zapatos para distraer la atención de ambos de un problema que él estaba renuente a discutir. Traer el problema a la respuesta es pues la carga de este primer paso, es reconocer nuestra proyectada ira es una decisión que hemos tomado para evadir nuestra culpa al verla en alguien más. Y ahora es una decisión que debemos cambiar. Y reitero. Traer el problema a la respuesta es pues la carga de este primer paso. Traer el problema a la respuesta es pues la carga de este primer paso. Es reconocer que nuestra proyectada ira es una decisión que hemos tomado para evadir nuestra culpa al verla en alguien más. Y ahora esta es una decisión que debemos cambiar. Primer paso del proceso del perdón. Podría seguir con el segundo y después con el tercero. Pero hay una cosa que en lo personal me enseñó muchísimo y es nada más ni nada menos que el tango. Siempre me metí a a tratar de aprender a bailar el tango con grandes maestros que venían o que daban cursos. Y sí, y de pronto empezaban y te enseñaban un paso. No estabas terminando de aprender bien el primer paso y ya te enseñaban un segundo. No estabas aprendiendo a terminar el segundo paso y te enseñaban un tercero. No estabas aprendiendo a terminar el tercero y te enseñaban el cuarto y al final te enseñaban 18 pasos y vos no habías aprendido ninguno. Entonces, ahí me di cuenta, ahora prefiero que me enseñen uno hasta que lo aprenda bien y recién pasaré al siguiente después de aprender bien el primero. Y dije, bueno, creo que esto es válido también para el curso de milagros. Así que este es el primer paso y lo vamos a seguir practicando y leyendo hasta que lo tengamos bien aprendido. Y para esto les voy a dejar una pequeñísima llave para que lo entiendan muchísimo mejor el primer paso. Y es maravilloso, al menos en lo personal. Es, en síntesis, el primer paso también, entender que las cosas que uno contempla cambian cuando uno cambia la manera de contemplar las cosas. Fíjense qué sencillo, qué simple, qué extraordinario y qué maravilloso. Las cosas que uno contempla cambian cuando uno cambia la manera de contemplar las cosas. Y se lo juro que esto es obra del Espíritu Santo. Si lo aplican, funciona. Así que por hoy ha sido nuestro encuentro de los hermanitos del curso de milagros del fin del mundo. Ahí está. Bueno, y aquí estamos nuevamente reunidos para practicar una de las lecciones más importantes del curso de milagros y poder tener la oportunidad de hacer un viaje de la mano de Jesús hacia un lugar en donde nuestros problemas puedan resolverse.
y poder dar un salto realmente hacia el cielo. Para esto, respiremos profundamente. Inhalemos, exhalamos. Inhalemos tratando que el inhalar sea a voluntad y que el exhalar sea lo que el cuerpo quiera. Inhalando y exhalando. Como lo pida el cuerpo. Inhalando, exhalando. Cerrando los ojos, si no nos dimos cuenta de cerrarlos. Tomando conciencia de alguna parte de nuestro cuerpo que esté incómoda y la vamos aflojando y la vamos soltando. Tomamos aire nuevamente y al exhalar comprobamos si hay alguna parte de nuestro cuerpo que está incómoda, la corregimos, porque ahora empezamos a sentir el peso de nuestro cuerpo al estar sentados. Y cuanto más ruidos escuchamos afuera, mayor es la conexión hacia nuestro mundo interno, que es hacia dónde vamos. E inhalamos, exhalamos. Y en cada respiración vamos entrando cada vez más dentro nuestro. Y lo vamos haciendo largo, cortito, como lo vayamos sintiendo. De pronto aparecen pensamientos por nuestra cabeza, ideas, cosas que tenemos que hacer, que no hicimos, que no dijimos, que tenemos que decir. Y como las ideas no abandonan su fuente, demuestran que todas estas palabras y pensamientos provienen de la fuente. Por ende, solo la miramos y con una respiración le sonreímos para ir entrando cada vez más dentro nuestro. Y estando allí, en ese adentro, hasta donde pudimos llegar, invocamos la presencia del Espíritu Santo o de Jesús. Ambos son lo mismo, pero Jesús está muy contento de hacerlo, de acompañarte en este caminar. Así que lo tomamos de la mano y vamos caminando, observando su sentimiento, su cariño, que nos va guiando hasta un pequeño altar, en donde al llegar sobre ese altar, Jesús nos sugiere que depositemos todos, todos los problemas que tenemos, todos los pedidos que tenemos, todos los deseos que tenemos, todas las necesidades que tenemos.
respirando profundamente y sin apuro vamos depositando sobre ese altar nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras necesidades, hasta estar absolutamente convencidos de que estamos dejando ahí el 100% de nuestros pedidos. Nos tomamos un breve tiempo en silencio, respirando profundamente, para chequear si algo quedó y si no, para estar seguros de todo lo que hemos puesto sobre el altar. Seguidamente, agarrados de la mano de Jesús, vamos bajando, volvemos desde ese altar para detenernos un instante y contemplarlo a Jesús y con todo el más grande amor que podamos tener, en un abrazo agradecerle lo que ha hecho por nosotros, con una gran alegría. Y agradeciéndole, respirando profundamente, vamos volviendo a donde estamos, a donde partimos, para volver nuevamente cuando querramos y poder entrar cada vez más profundamente a ese altar y entregar más cosas. Respiramos profundamente, inhalando y tomando aire. Y cuando uno dice, ¿por qué tenemos que inhalar y exhalar? Porque inhalar y exhalar es un canto de celebración de Dios. Y por eso el respirar profundamente en paz nos acerca cada vez más a casa y a Dios. Así que hacerlo con amor, con alegría, con ganas. Respirar profundamente e irnos despidiendo del Espíritu Santo y de Jesús. Y vamos volviendo y vamos recuperando el movimiento de nuestras manos. Vamos sintiendo la presencia de nuestro cuerpo y abrimos los ojos para comprobar que en cada uno de mis hermanos está el Espíritu Santo.